hay victoria. Amén. Estamos aprendiendo un concepto muy importante. Vamos a ver que era para Jesús muy importante este tema. Debería ser un tema también importante para nosotros. Usted no solamente tiene que recibir la bendición de Dios, el milagro de Dios, sino también una enseñanza, una palabra que pueda cambiar su vida, que pueda direccionar sus decisiones, su camino. Y esta enseñanza creo que es tan importante que va a tener el poder para transformar sus caminos y sus decisiones también, su futuro. Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 3. Estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios. Hoy vamos a ver tres características fundamentales del reino de Dios. Y fíjese que para Jesús la enseñanza del reino de Dios era muy importante. Dice, a quienes también, después de haber padecido, o sea, muerto en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que eran pruebas tremendas, que no daban lugar a la duda, pruebas indubitables, apareciéndoseles a los discípulos durante 40 días. ¿Durante cuántos días? 40 días. Y además le hablaba, dice, hablándoles a los discípulos acerca del reino de Dios. Así que no solamente les habló 3 años seguidos, 3 años consecutivos del reino de Dios, enseñándole lo que significaba el reino de Dios, el poder del reino de Dios, sino cuando resucita, esos últimos 40 días de su ministerio, podemos decir terrenal, después de haber resucitado, les habló también del reino de Dios. O sea, que eran las últimas lecciones. Era un tema tan importante para Jesús que no perdió ni un día para hablarles, para enseñarles, para exhortarles que ellos pudieran ser parte de este reino. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto. Por eso, mis amados, mucho más allá de militar en alguna afiliación religiosa, usted tendría que preocuparse a ver si pertenece al reino de Dios o si no pertenece. Porque muchas veces, hermanos, aún guerras se han desatado por la pertenencia a cierta forma de religión. Pero realmente, amado, qué pena, es por no entender el concepto del reino de Dios, ¿no? Lo hemos visto, bueno, hace muchos años, gracias a Dios, que no se escucha ninguna guerra, ¿no? En Irlanda, entre católicos y protestantes, por muchos años había bombas y había estallido social en contra de una forma de ver el cristianismo y otra forma. Es increíble que haya pasado eso. Eso porque no entendieron nunca, ni los directivos de las nombradas religiosidades cristianas, póngale, ¿no? Nunca entendieron entonces lo que es el reino de Dios. Porque Jesucristo en realidad vino a traer el reino de Dios. Y vamos a tener que entenderlo bien, aceptarlo bien. Bueno, la verdad, amado, que esto es muy importante. El reino de Dios es un gobierno de Dios invisible instalado sobre la tierra. Entiéndalo bien. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que usted lo entienda. Es algo invisible. Si bien es cierto, podemos reunirnos, y bendito sea este lugar, que después de tantos años pudimos construirlo, pero realmente la iglesia es mucho más que edificio, es mucho más que la obra material, sino que es un reino invisible, poderoso, que se mueve a través del Santo Espíritu de Dios, que encuentra lugar en un grupo de cristianos. Por eso dice Romanos 14, 17, aunque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, porque ellos se ponían a discutir qué había que
No sé si usted escuchó esta discusión, ¿no? ¿Qué había que comer? ¿Qué no había que comer? ¿Qué había que comer? Que esto no se podía comer, que lo otro sí se podía comer, y condenados eran los que comían tal comida. El apóstol Pablo les aclara: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo, o sea, una alegría en el Espíritu Santo de Dios. O sea, si el Espíritu Santo, amado, no se mueve entre nosotros, comamos lo que comamos, hagamos ayuno o practiquemos ciertos ritos, la cosa no va a suceder, no vamos a ser edificados, no vamos a ser perdonados, no vamos a ver la gloria de Dios entre nosotros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo se ve con poder, como dice acá, con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene la justicia, vienen los milagros. Porque es injusto la maldición que impera en esta sociedad. Está bien, cuando se aplica la justicia del reino, viene, amado, la bendición del cielo. Porque también se le llama el reino de Dios en los evangelios, se llama el reino de los cielos. Porque en el cielo hay justicia, hay paz, gozo, libertad, bendición, salud, prosperidad, hay abundancia. Entonces, es injusto que ocurra la maldición. La miseria en donde ha caído la humanidad es una injusticia tremenda que la trajo el pecado a través de la obra de Satanás sobre la tierra. Entonces, amado, cuando se implanta el reino invisible y poderoso de Dios sobre la tierra, vemos milagros, vemos maravillas, porque en el cielo no hay enfermedad, no hay sufrimiento, no hay lágrimas en los cielos. Amén. Qué injusticia que hay en la tierra. Bueno, la única solución es el reino de Dios entre nosotros, porque rompe la maldición del pecado, Esto es una cuestión tremenda, terrenal. Bueno, podemos decir una cuestión política. Nosotros vemos algunos políticos argentinos enarbolando la bandera de Palestina, ¿no es cierto?, cuando son en realidad grupos terroristas, en realidad, que aún oprimen a su mismo pueblo. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Nosotros no estamos acá para discutir de política, sino para traer el reino invisible de Dios sobre la tierra. Amén. Esa es la función de la iglesia. Cuando nosotros desconocemos esa función, cuando nosotros no entendemos que debemos traer el reino de Dios sobre la tierra, entonces, amado, no hay justicia, no hay milagros, ¿está bien? No hay obras del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae la bendición sobre la tierra. O sea, usted sabe que en el reino de los cielos es extraña la enfermedad, ¿está bien? Para el reino de Dios no existe la enfermedad. Por eso cuando se mueve el Espíritu Santo, trayendo el reino de Dios, se desarraigan maldiciones, se rompen ataduras, ocurren cosas sorprendentes. Y bueno, quisiéramos que fuera más habitual la obra del Espíritu Santo, pero depende de nosotros, que el reino de Dios se mueva con justicia, con gozo, con paz entre nosotros, ¿no es cierto? Depende de nosotros también, o sea, de lo que hacemos. Entonces, no nos distraigamos con cosas que verdaderamente, amado, no traen el reino de Dios sobre la tierra. Una de las características importantes, hermano, que tenemos que entender es que debemos ver, ¿no es cierto? O sea, el Padre Nuestro, la oración, ¿no es cierto? Es una oración modelo tan preciosa. Una de las cosas que dice es pedir que venga el reino de Dios, o sea, anhelar que venga el reino de Dios. Pero no termina allí el Padre Nuestro. La oración modelo no termina allí. Tiene consigo una declaración, porque la oración también es declaración. Y cuando usted lea por ahí en internet que, atacan las declaraciones, porque no conocen el reino de Dios de verdad. Tienen una religión.
Porque el Padre Nuestro termina con una declaración poderosa. Porque dice, no nos metas en tentación. Versículo 13. Mire, Mateo 6:13, Mateo 6 contiene el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Pero Mateo 6:10 te hace pedir que venga el reino de Dios. Y Mateo 6:13, ese 13 es mala suerte para Satanás. Porque dice, mire, no nos metas en tentación. O sea, qué importante es pedir que Dios nos libre. Líbranos del maligno, del mal. ¿Por qué? Y ahí está la declaración extraordinaria. Mire qué linda declaración para hacer. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, amado, anímese a hacer esta declaración, a hacer esta proclama, porque afirma su fe. La fe que derrota a Satanás. Su oración se basa en eso. Que de Dios es el reino. O sea, el gobierno absoluto. El que tiene más poder en el cielo y en la tierra. No hay gobierno más alto que el gobierno de Dios. Amén. No hay demonio que pueda vencer el gobierno de Dios. Amén. Entonces esto afirma nuestra fe. Tuyo es dice el reino, o sea, el gobierno más alto del universo, del creador del cielo y la tierra. Tuyo es el poder, o sea, la habilidad para hacer lo que tiene que ser, para hacer las obras milagrosas. Señor, tuyo es el poder. No hay poder más grande que el poder de nuestro Dios. Amén. No hay poder más grande que el poder de nuestro Dios. Tuyo es el reino, o sea, el gobierno, el poder, o sea, la habilidad de hacer lo que se debe hacer, y la gloria, que es la atmósfera del reino de Dios. Cuando nosotros venimos, amados, nos enfocamos en adoración, en alabanza, ¿saben una cosa? Sentimos que hay algo especial. A usted le habrá pasado, por supuesto, como a mí, ¿no es cierto? Bueno, esa es la gloria de Dios, la atmósfera especial del reino que se empieza a mover entre nosotros para hacer Dios su perfecta voluntad. Amén. Entonces, fíjese, el Padre Nuestro termina con una declaración, pero incluye el reino. Incluye el reino. Por eso el concepto de reino usted lo tiene que tener así, hermano, bien preparado, bien fino, para que no tenga ningún tipo de duda. Es más, para afirmar a través del concepto del reino de Dios su fe inquebrantable, para que Dios se manifieste con su reino entre nosotros. Tiene que haber fe. Amén. Tiene que haber fe. Entonces, la gloria es la atmósfera, el poder es la habilidad de Dios para hacer cosas extraordinarias, y el reino es el gobierno más alto que existe en el cielo y en la tierra. Así que ahí está su fe. A ese Dios usted está orando. Amén. Pero le voy a decir 3 características fundamentales del reino para que podamos afirmar verdades, ¿no? El reino de Dios es sobrenatural, o sea, trasciende la naturaleza misma de lo que conocemos. Por eso, en realidad, muchos niegan, porque no se dan cuenta de que la manifestación siempre va a ser sobrenatural. Es la manifestación del Espíritu. El reino de Dios es sobrenatural y trae por eso milagros y trae cosas sorprendentes. Es invisible y se mueve con poder. Muchas veces tenemos una visión tan natural del asunto, ¿no? Tan natural del asunto. Por eso yo le digo que su fe trasciende la religiosidad de pertenecer a no sé, a una iglesia tal cual o como sea, como se llame, que trascienda la naturalidad de lo terrenal, que pueda tener esa dimensión sobrenatural, porque el reino de Dios es sobrenatural. Mire lo que le pasaba a los discípulos, muy parecido a lo que le pasa a algunos cristianos. Lucas 17:20. Los fariseos le preguntaron a Jesús, en la Nueva Versión Internacional, dice, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter
a cálculos. Es interesante cómo lo pone aquí esta versión. Dice, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dese en cuenta que el reino de Dios, es interesante como dice, ¿no?, está entre vosotros. Es invisible, es del Espíritu. ¿Está bien? No es algo, vamos a decir, visible, encarnado. ¿Está bien? Dice, el reino de Dios está entre ustedes. Así tienen que empezar a ver el mover del Espíritu Santo. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús. Pero no podrán, porque el ser humano anhela ver, anhela ver. Por eso, cuando Jesús se fue, el anhelo de ver a Jesús hizo surgir las imágenes, ¿no? Aún las pinturas, que si bien, o sea, en realidad no tendrían nada malo, a menos que le adoren en la pintura, que le adoren en la estatua, obviamente, ¿no es cierto? Póngale, pero es el esfuerzo sincero del ser humano de mente natural por querer ver algo del reino de Dios. Y no, le decía, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan. Porque el reino de Dios va a estar entre ustedes. Va a ser invisible, va a ser del Espíritu Santo. No va a estar el reino de Dios encarnado como hacía en la época de Jesús, que Jesús mismo, el Rey de Gloria, encarnaba el reino de Dios sobre la tierra. Entonces el Espíritu Santo se va a mover con sobrenatural poder y va a ser el reino de Dios instalado. ¿Me entiende? ¿Me entendió? O sea, despójese entonces de la de la estampita, del amuleto, ¿está bien? De ahí surge las tremendas, no sé, deformaciones de la religión cristiana, ¿no es cierto? Entonces, porque la persona quiere ver, no, créalo. El Espíritu Santo está con nosotros. El reino de Dios se mueve con poder. Porque si nosotros hemos recibido al Rey de Gloria, al Rey que reina, su reino está con nosotros. El Espíritu Santo trae gozo, libertad, justicia, paz, alegría, renovación. Trae los milagros, trae la liberación, trae la transformación, trae la salvación al alma perdida. Amén. Trae vida nueva, amado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el reino de Dios es sobrenatural. Y es sobrenatural, o sea, va mucho más allá de lo material. Va mucho más allá de lo material. Por eso el Señor Jesús le decía, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí voy a estar yo. Pero claro, en la persona del Espíritu Santo de Dios, que va a estar moviéndose entre nosotros, allí va a estar el Señor. Porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, uno son. Pero mire qué interesante, que el Evangelio, por eso tenemos que estar aplicando esta palabra que el Espíritu Santo me dio para este año, ¿no es cierto? A tiempo y afuera del tiempo. Donde está la predicación del Evangelio, va a estar el reino de Dios moviéndose, y donde está el reino de Dios moviéndose, va a estar la sobrenatural manifestación del reino. ¿A través de qué? De milagros, de maravilla, de sanidades. Entonces, Jesús le dice así a sus discípulos cuando se estaba yendo. Dice, vayan y predicar por todo el mundo el Evangelio a toda criatura. 16 de Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales sobrenaturales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas.
O sea, que el idioma del reino de Dios se va a manifestar, amén, a través del Espíritu Santo de Dios que se mueve en su pueblo, en cada uno de los ciudadanos del reino. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren alguna cosa que sea mortífera o venenosa, no les hará daño, o sea, no lo van a tomar a propósito. Pero si hay un atentado contra tu vida, no le vas a hacer nada. Verán cosas sobrenaturales, aleluya. Y sobre las manos pondrán, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y esto sanarán. Aleluya. Ahí está el reino de Dios. Ese es el reino de Dios sobrenatural, amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es tan importante entender esto. Ir mucho más allá de lo natural. De lo que si no lo veo, no lo creo. En realidad, en el reino de Dios, cuando lo creas, lo vas a ver. Y lo vas a ver a través de cosas sobrenaturales. Por eso, en 1 Corintios 4:20, el apóstol Pablo se cansó de la iglesia que discutía. Se cansó de los corintios que eran muy testarudos. No eran como usted que nunca discute por nada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, pero ellos sí discutían y peleaban y hablaban y se quejaban el uno contra el otro. Entonces se dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Entonces, muchas veces nos creemos, amado, que el reino de Dios es algo, pero palabras cualquiera la dice, amén. Palabras cualquiera la dice, amado. Estamos acostumbrados a recibir tremendos discursos, pero el reino de Dios no es palabra. Bueno, es palabra en cuanto a la enseñanza, sí, claro. Las palabras son importantes pero no es lo más importante porque en realidad palabra la dice cualquiera. Leí un chiste, no un chiste nada más. No creo que haya algún político que se vaya a ofender. Pero resulta que el chiste decía que apareció un político y la gente del pueblo salió a recibirlo, ¿no? Al político que iba a venir al pueblo. Y el político acostumbrado a la palabra y antes que nada le empieza a prometer. Vio que el buen político promete y promete, ¿no? Entonces le dice, voy a hacer grandes obras en este pueblo. Y la gente bien contenta, estaba contenta. Entonces le dice el político, ¿y qué quieren? ¿Qué necesitan ustedes? Pidan, yo se lo voy a dar. La gente contenta, le aplaudía. ¿Y qué necesitan? Y necesitamos asistencia médica. Entonces el político agarra el celular y empieza a hablar inmediatamente y dice, listo. Van a venir no sé cuántos médicos, no sé, 20 enfermeras, vamos a poner ambulancia por todos lados. Bueno, contenta la gente, ¿no es cierto? Entonces, lo segundo que quieren en el pueblo es que haya señal telefónica. O sea, el político no le habló a nadie en realidad. Entonces, nada, es una broma, ¿no es cierto? Es un chiste, ¿no? Pero en realidad no tenía ni señal la pobre gente, nadie podía hablar por teléfono ahí, ni el político tampoco, ¿no es cierto? Pero bueno, el político se las arregla para entusiasmar a la gente. En realidad, la gente está cansada. ¿Está bien? Yo creo que hasta Dios está cansado con las palabras, porque son las que abundan, pero el poder es el que marca la diferencia. Es el que trae el reino de Dios sobre la tierra, amén. Es por eso, amado, cuando atamos, reprendemos, echamos fuera a Satanás, cuando los demonios son desarraigados del corazón, eso viene por el poder del Espíritu Santo. Es el poder del reino de Dios sobrenatural. Amén. Ahí está la bendición de Dios, de verdad, porque el reino de Dios no es palabra, es poder. Amén. Aleluya. Mire, palabras tenía el apóstol Pablo seguramente. Era un hombre muy estudioso. No sé si era tan inteligente, pero era estudioso. No podemos decir, afirmar que era un Einstein, un genio, ni nada por el estilo, pero tenía mucho estudio, tenía muchos libros, tenía mucho conocimiento, conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios, amado. Él la había practicado, la sabía de memoria, pero se dio cuenta de algo interesante. Entonces a los corintios también le dice eso, por las dudas, para que no se confundan más.
porque los corintios eran discutidores y bueno, eran muy carnales en su manera de, lógicos en su manera de pensar. 1 Corintios 2:4 dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Claro, porque el apóstol Pablo se dio cuenta que religión habían tenido los judíos. Religión y palabra y discusión y humana sabiduría, ya lo conocía él, desde que tenía uso de razón porque era fariseo, hijo de fariseos, o sea, de personas que manejaban la palabra, pero que obviamente nunca habían visto el poder de Dios manifestarse. Por eso cuando Jesús echaba fuera los demonios, se escandalizaban los judíos, no lo podían creer. Cuando hacía milagros, hermanos, no había palabra en contra, porque en contra del poder de Dios no hay discusión. Amén. No hay discusión, no hay manera, no hay forma. Entonces es muy importante que usted lo entienda. El reino de Dios es sobrenatural. Cuando vemos la obra sobrenatural del Señor, podemos decir a ciencia cierta, el reino de Dios está con nosotros. Amén. Se mueve entre nosotros. Aleluya. Y segundo, el reino de Dios es inconmovible y eterno. Es una palabra poderosa, inconmovible, ¿no es cierto? Usted sabe que estuve investigando, ¿no?, el tema de los terremotos. Yo viví en una zona que es bastante sísmica. Estudié en San Luis. No nací en San Luis, sino que fui a estudiar a San Luis y ahí donde conocí a la amada pastora Graciela. Cuando éramos jovencitos y bueno, yo vi una chica muy agraciada y se llamaba Graciela para colmo, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, fue como una revelación del cielo, del reino de Dios que vi. Bueno, la cuestión es que San Luis, bueno, ya me fui por la rama, cuando pienso en la pastora por ahí ya me empiezo a... Bueno. Pero yo lo que le quería contar es que San Luis es una zona sísmica. Una zona sísmica. ¿Por qué? Porque todo Cuyo, ¿no es cierto?, tiene montaña. Bueno, viene de la cordillera, ¿no es cierto? Y también hay montes, hay montañas ahí en San Luis, por supuesto en Mendoza y por supuesto en San Juan, ¿no es cierto? En realidad es una zona sísmica. Usted sabe que al año se produce una tensión, porque esto le va a parecer una exageración, pero no es exageración, lo puede buscar en internet porque yo lo busqué. Al año se producen 500.000 terremotos en el mundo. 500.000 de terremotos en el mundo. Lo que sucede es que muchos de esos terremotos son imperceptibles, o sea, no se pueden percibir, ¿no? Dice dice ahí internet que yo busqué que los terremotos de magnitud 2 son cientos de veces al día. O sea, vio que están en escala, ¿no es cierto? Creo que del 1 al 10 es la escala, ¿no es cierto?, de los terremotos. Pero de magnitud 2 se producen cientos en el día. Claro, pero son imperceptibles, la gente por ahí no lo siente. De magnitud 7, que de gran escala, ya de 7 gran escala, dice, ocurren más de una vez al mes. ¿Está bien? Que son lo más importante. Y bueno, después está... Realmente los terremotos son un poquito más bajos, un poquito más altos, ¿no es cierto? Y el terremoto más fuerte registrado en el mundo fue un mes antes que yo naciera. Mira qué importante que era mi nacimiento, que un mes antes, en el año 60, hermano, dice que fue el terremoto más fuerte en Chile, con una marca de 9,5 destruyó Chile, la destruyó Chile. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, fue en el año que nací yo. Había sido importante el nacimiento, que las fuerzas telúricas se movilizaron. Bueno, vamos a dejarlo ahí nomás porque es broma, por supuesto, ¿no es cierto? Para que usted se acuerde que el reino de Dios es inconmovible.
Porque la tierra se está moviendo, se está sacudiendo, Hermano, de repente, si usted va a fijarse en cada terremoto a lo largo del día, es capaz que se aburre de contar terremotos. ¿Está bien? Entonces no es importante eso. Lo más importante es que si la tierra se conmueve, si la tierra pasa, el reino de Dios nunca pasará. Y esto es interesante, ¿eh? Mire, vamos a ver Hebreos capítulo 12, 21, dice, tan terrible era lo que se veía, porque el monte que subió Moisés, ¿no? Dice, se movía, había terremotos ahí cuando recibió la ley. Dice, estoy espantado y temblando, dijo Moisés, sino que os habéis acercado, no al monte de Moisés, sino al monte Sión, ¿no? Donde murió Jesús, en el monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía, se han acercado a la compañía de muchos millares de ángeles que forman parte del ejército del reino de Dios, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Te has acercado al Dios justo. ¿Usted está en el reino de Dios? Bueno, se ha acercado a la multitud de ángeles, al Dios, el juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús te has acercado entonces, al mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada de Jesús, que habla mucho mejor que la sangre de Abel. Mirad que no... ¿Usted está en el reino de Dios? Bueno, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquello que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta de los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, porque ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Porque la tierra se conmueve a través, ¿sabe qué? Del pecado, de por qué muere gente en los terremotos, por qué esto realmente causa tanto estrago en los terremotos, por el pecado mismo. Dice, no solamente conmoveré la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles. O sea, lo que se mueve, lo que cambia, ¿está bien? No solamente las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, las cosas móviles se van a desaparecer, van a destruir para que quede lo inconmovible. O sea, lo eterno. Lo que es imposible que pase, porque es eterno. Así que recibiendo nosotros, atención, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Tengamos mucho cuidado de desechar a un reino inconmovible por un reino que es pronto a desaparecer, que es conmovible, que se mueve todos los días. Hay cristianos que viven una fantasía, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque eligen lo que es temporal y desechan lo que es eterno. Son proclives a abrazar, hermanos, lo que está pronto a desaparecer y desechar aquello que es eterno y por los siglos de los siglos. Es una locura, pero es verdad. Por eso, amado, cuando escribe el Espíritu Santo, esto es una exhortación extraordinaria. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿En qué invierte usted su vida? ¿En lo temporal, lo que se termina? ¿O usted invierte sus días, su fuerza, sus recursos en lo que es eterno? Es una pregunta válida, es una pregunta importante, amado. No vaya a ser que nosotros estemos desechando el reino de Dios
Y fijándonos y peleando y discutiendo por cosas que no tienen importancia. Porque tarde o temprano se pudren, se oxidan, se van. Porque ¿saben una cosa? Como decía Grondona. Grondona era el presidente del AFA, ¿no? Pero dicen que dijo, que decía. Después se dieron cuenta que era medio sinvergüenza el hombre, ¿no? Pero dice que tenía una frase que decía, todo pasa. Y sí, él pasó, ya se murió. Tenía razón al final. Al final de delincuente era una persona sabia. Claro, a lo mejor nunca eligió al Rey de Gloria y al Rey de Reyes y Señor de los Señores. No sé. A pesar de que al haber sido un delincuente se habrá mandado sus cosas raras, a lo mejor antes de morir se arrepintió de todo, vaya a saber, ¿no? Pero sabe una cosa, muchas veces la gente no tiene tiempo de arrepentirse, esa es la verdad. Y que todo pasa. Amén. Aún usted, mire, yo la verdad que he visto tanta gente creyente pasar. Estaba hablando con una joven de Puerto Piraí, una preciosa joven que se casó hace bastante poco. La verdad que es una criatura muy preciosa. Congregan y perdió la madre hace poco. Y tiene un luto, un desconsuelo todavía. No puede entender, ¿no? Yo no sabía, porque la palabra humana por ahí carece de ese poder de consuelo, si no es la palabra del Espíritu Santo a través nuestro. ¿Está bien? Entonces, mientras ella habla, como muchas veces me ha pasado, yo oro al Espíritu Santo que me dé palabra de consuelo, porque humanamente, amado, la pérdida de un ser querido, una madre joven, lamentablemente que pasó rápido. Y yo le decía a ella, mira, he visto tanta gente pasar en mis años de pastorado, que esa frase, la verdad, es muy cierta, todo pasa, todos pasan, todos vamos a pasar, ¿está bien? Que le digo, he visto tanta gente joven partir, que yo le digo, a mi edad ya me siento un privilegiado, porque he visto parientes jóvenes pasar, gente conocidas, personas que creían en Cristo, que gloria a Dios están en la presencia del Señor porque tienen vida eterna. Pero la verdad, amado, que le puedo decir algo, tenemos una batalla continua, muy terrible. El reino de Dios, para que se manifieste, tiene que ser peleado en forma tremenda sobre la tierra. La guerra espiritual no es sencilla y tenemos que enfocarnos en esto. Pero nosotros vamos a inclinar la balanza de parte de Dios hacia el reino del Señor en victoria cuando nosotros entendemos que debemos elegir lo eterno y dejar muchas veces, bien duramente y violentamente, lo temporal. Por eso el Señor dice en su palabra que los violentos arrebatan el reino de Dios. Son las personas que le dicen no en forma violenta a lo temporal y eligen en forma violenta y se abrazan al reino de Dios que es eterno. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando uno lee la carta de allí, de 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Usted me ve, ¿no es cierto?
entonces soy temporal. Mirá el que tenés a tu lado, así sos temporal. Por eso te veo. ¿Está bien? Es así, amado. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, mirá las cosas que no se ven, porque las cosas que no ves son eternas. ¿Se da cuenta cómo es el reino de Dios? Entonces, elegí lo que es lo que no se mueve, lo que es eterno, lo que nunca se va a conmover, inconmovible por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que dice Hebreos. Toma una palabra de Ageo. Sería muy largo tal vez ir a Ageo, ir a Joel también, que dice exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero solamente le quiero leer, ya para pasar al otro punto, el Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos. Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Es interesante, porque las generaciones pasan, pero el reino de Dios es eterno. Entonces, ¿sabe una cosa, amado? Usted un día no me va a ver más, pero un día nos veremos en la eternidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, victoria! ¡Aleluya! Y ahí está la victoria verdadera, ¿no es cierto? Porque verdaderamente es el reino de Dios que nos trae la victoria. Y tercero, el reino es expansión y servicio. Diga conmigo, expansión y servicio. Porque cuando servís te expandís. Y cuando te expandés porque estás sirviendo. Y porque verdaderamente el reino es así. Acuérdese que cuando... mire lo que le dicen en Hechos 1:6. Es interesante esta palabra, ¿no? Hablando de la expansión y el servicio. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, fíjese lo temporal, ¿no? ¿Restaurarás el reino de Israel? El reino de Israel. Israel es temporal. En este tiempo, o sea, los discípulos siempre tenían la mente lógica, temporal, de acá de la tierra, ¿no es cierto? Y le dijo, porque Israel es un reino terrenal, ¿no es cierto? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, de ahí los enfoca en el reino de Dios, ¿cierto? Lo que es eterno. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo con su reino, recibirás poder a través del Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Va a venir el reino con poder a través del Espíritu Santo. Para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A eso te tenés que dedicar, discípulo. A eso te tenés que dedicar, a expandir el reino. Entonces, no te preocupes por Israel. Israel va a hacer toda la voluntad de Dios con la historia que Dios ha prefijado. Vos lo que tenés que hacer, discípulos, ciudadanos del reino, es así expandir el reino hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sirviendo a la gente. ¿Qué quiere decir servir a la gente? Es decirle a la gente esta buena noticia del Evangelio del Reino, de que ellos tienen la posibilidad de vivir la gloria de Dios en sus corazones, de ser transformados, cambiados, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y poder vivir lo sobrenatural de los milagros, liberación, bendición, renovación poderosa y la luz del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Es el servicio de la predicación a tiempo y afuera de tiempo. Por eso no estamos predicando cualquier cosa, estamos predicando el reino de Dios. Que venga en los corazones que aceptan al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Amén. Entonces, cuando hacemos eso, se expande el reino. Cuando servimos a la gente, servimos a Dios. Y cuando servimos a la gente que le predicamos del Evangelio, entonces el reino se expande en los corazones, en las casas, en las familias, en los hogares, en los barrios, en las ciudades.
Amén. Como ha ocurrido en Victory Church. Amén. De orar por el Alto Paraná, de repente Dios ya estaba pensando en toda la provincia. Y nosotros nos veíamos a lo mejor la expansión tan extraordinaria que Dios quiere hacer a través de su reino. ¿Por qué, amado? Porque el reino es servicio y el reino es expansión. Y cuando tenemos entre nosotros el reino, se va a expandir. Así va a ser. Cuando el reino de Dios no se manifiesta, no hay expansión. No hay crecimiento. Por eso, mire, lo he visto tantas veces, pero tantas veces lo he visto. El creyente que deja de servir en el reino de Dios se seca. Se seca. No crece más. Se estanca. Es más, retrocede. ¿Cuántos me han contado tristes historias familiares? Cuando servían a Dios, la familia estaba fortalecida. De repente dijeron, no, como tenemos algunos problemitas, aún ponían excusa a la familia, vamos a dedicarnos a la familia, vamos a dejar de servir a Dios. ¿Sabe qué? Separados, divorciados, peleados, distanciados. Porque cuando vos, hermano, servís en el reino de Dios, le servís a Dios, el reino de Dios se manifiesta con poder. Y tu vida se expande también. Tu vida tiene crecimiento. Es imposible crecer sin servir a Dios y sin servir al prójimo. Amén. ¿Y por qué se cree que Dios promete darnos algo sobrenatural? Y también podemos englobarlo en lo sobrenatural del reino, ¿no es cierto? Los dones espirituales del Santísimo Espíritu de Dios, que son poderosos. Y son manifestaciones especiales concedidas a los creyentes. ¿Para qué será? Para que yo me ponga contento y diga, oh, gloria a Dios, aleluya, hablo en lengua. Ah, qué interesante. No, amado, es para servir en forma sobrenatural. Es para que la gente sea transformada. Es para orar por la gente perdida. Ah, el don de milagro. Oh, gloria a Dios. Señor, dame ese don. Pero ¿para qué lo querés? Si no es para expandir el reino. Si no es para servir a la gente. Si no es para llevar la palabra. Si no es para que crezcas en madurez. Y para que entiendas que verdaderamente Dios no te quiere allí encerrado en vos mismo o en tu casa. Te quiere con la mente expandida. Porque el reino de Dios es expansión y servicio. Por eso, amado, cuando vos predicás a tiempo y afuera de tiempo, el principal bendecido sos vos. El principal crecimiento lo recibís vos. Esa manifestación te dará tanta, pero tanta alegría, tanta satisfacción. Amado, sí, traerás vida eterna a los corazones. Serás un instrumento, pero serás un siervo verdadero del Dios Altísimo. Y donde vayas vos, el reino de Dios se va a manifestar. Tenés esa visión. Donde pisan tus pies, la gloria de Dios se va a manifestar. O sea, la atmósfera del reino se va a manifestar. Entonces, es tan importante que lo entienda. Ese es el propósito de Dios. ¿Quién dice amén? El reino de Dios viene, amado, para expandirse. Por eso, cuando hay más lucha, cuando hay más persecución, es donde más se manifiesta el reino de Dios con maravillas, con sanidades, con milagros. Estaba escuchando una predicación de nuestro querido Samuel Nielsen, que lo tuvimos acá, ¿no? Nielsen era, ¿no es cierto? Nielsen. Bueno, y la esposa que es iraní, ¿no? Que es iraní y que contaba en una prédica en España, mira vos, contaba lo que contó acá, obviamente, ¿no es cierto?, de las manifestaciones sobrenaturales de ángeles en Irán, o de cómo Jesús mismo se presenta entre la gente y se hace manifiesto entre los musulmanes. Ella venía de una familia musulmana y la madre no quería saber nada de ella porque se había convertido al cristianismo, ¿no? En Irán. Y bueno,
Obviamente que la lucha es terrible. Los musulmanes persiguen a los que se convierten al cristianismo, ¿no? Pero cómo se manifiesta el reino sobrenatural de Dios entre ellos, es forma extraordinaria. Y es una de las iglesias que más crecen en el mundo, porque se atreven, hermano, con valentía a expandir el reino. ¿Cómo? Predicando a tiempo y fuera de tiempo, jugándose la vida, hermanos, jugándose la existencia, porque se ponen a la muerte. ¡Qué maravilla! El reino de Dios está entre nosotros. Amén.